Bueno, un gusto saludarles. Una bienvenida a los que están acá presentes con nosotros y a todos aquellos que se conectan de los diferentes lugares. Eh, este Ministerio de Restauración Ágape Internacional es un ministerio que va a cumplir 3 años y hemos venido extendiéndonos dentro de lo que Dios nos ha permitido poder avanzar. Quiero hoy mm, entregarles un mensaje muy especial para nuestra vida y por eso quiero que oremos por esto. Yo creo que uno de los mensajes más poderosos que puede recibir un ser humano es este. Si lo tomamos y lo practicamos, no hay ninguna forma de que nuestra vida no sea transformada o no sea cambiada. De manera que no solo es escuchar, yo quiero que me presten mucha atención en esto. Yo les comparto la palabra, pero eso es información. Y en cada uno de ustedes está de que esa información a través de la experiencia se vuelva conocimiento de Dios en la memoria a largo plazo y cambie la vida. Uno comparte con muchas personas que saben muchísimos versículos, que saben muchísimos pasajes de la Biblia, pero no se ven reflejados en su vida. Y créame que hoy vamos a entender por qué muchas de las oraciones creemos que no son respondidas y por qué, aunque oro y busco y clamo por una necesidad, no pasa nada. Hoy nos vamos a llevar la enseñanza de cómo hacer que esto sí funcione. Entonces, lo primero que quiero recordar es que nosotros no podemos cambiarle el diseño a Dios. A veces queremos que Dios venga y haga las cosas como nosotros queremos que, que se hagan y no tenemos la humildad y el respeto de mm, comprender su soberanía y respetarla. Entonces vamos a compartir nuestro material de hoy y vamos a disfrutar de él. Segundo, hago un ajuste aquí. Como siempre, la tecnología allí. Bueno, entonces recordemos nuestro lema de hoy de esforzarnos y de servirle a Dios. Y dice la escritura, pero los que conocen a Dios les sirven con firmeza. Ok. En Daniel 11:32, en la parte B, dice esto y nos invita a dos cosas. Primero, conozco a Dios, porque una cosa es decir que creo en Él o que he escuchado, pero respondámonos. Hoy es un día de respondernos muchas preguntas que van a resolver cosas trascendentes en nuestra vida. Entonces, conozco a Dios.
y si lo conozco, le sirvo con firmeza. Él es el que dice que debemos hacer su voluntad. Entonces nos lleva a una segunda pregunta. ¿Le estoy sirviendo? Cada vez que llego a decirle a Dios, ayúdame en esto o en aquello, ¿dónde anda mi obediencia o la sabiduría o el entendimiento? Entonces, en este seminario Transformados y Renovados, vamos en nuestra cuarta charla que se llama Confianza Dividida. Créame que este tema es demasiado, demasiado especial. ¿Usted en quién confía? A veces caminamos tan dependientes del mundo externo que ni siquiera miramos cómo anda nuestra confianza. ¿Usted en quién confía? Y si uno hace esta pregunta casi mecánicamente, las personas que vienen ya caminando en la vida cristiana dicen en Dios. Y bueno, pero tus palabras, tus emociones, tus relaciones reflejan la confianza en Dios, o más bien nuestras acciones lo que reflejan es el miedo y la duda y la angustia y el estrés. ¿Cuál de las dos cosas rigen nuestra vida? Entonces, miremos lo que dice aquí este pasaje de Apocalipsis 3:7 para irnos introduciendo. Dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Desde aquí ya nos vamos dando cuenta que a veces caminamos en terquedad con Dios. Yo no puedo abrir ni cerrar respuestas a mi vida. Alguien sale en la vida cotidiana a hacer un negocio y ni siquiera le ha preguntado a Dios si eso está en el plan de él. Si la puerta abierta de ese negocio ya él la concedió, la dio. Una de las riquezas grandes que tiene la palabra de Dios es que nos va mostrando de una manera tan sencilla cómo es que Dios funciona y opera. Por eso usa esas parábolas o ejemplos, entonces habla de la puerta, habla del viento, del río, para que la entendamos bien. Entonces, ¿qué, qué puertas quieres abrir a partir de hoy? Yo les pido que, que si están recibiendo esto es porque hoy estaba diseñado por Dios para que estuviera recibiéndolo. Allí donde te encuentras, donde te has conectado, Dios hoy te está hablando porque es su palabra. Que usa humanos como parlantes para hablar, él es otra cosa. Cuando usamos la base bíblica. Entonces, usted puede escuchar esta enseñanza y no pasar nada en su vida. Qué bueno venir a estas enseñanzas con cuaderno y lápiz y escribir qué es lo que Dios me habla. ¿Qué cosas quisiera usted que se cerraran en su vida? Aún desde la parte médica, desde la parte de las neurociencias, muchas personas no han podido sanar su mundo interior porque hay ciclos de su vida que no se han cerrado. Entonces, qué bueno decirle a Dios, ayúdame a cerrar estos ciclos o necesito cerrar esta circunstancia. Pero la otra, que es la que más nos gusta, ¿cuáles son las puertas que usted desearía hoy decirle a Dios que quiere que se abran en su vida? ¿Cuáles serían esas puertas? Y usted puede ir y buscar un político, buscar influencia, buscar dinero, buscar esto, buscar lo otro, y no se abre la puerta. Y si de pronto se abre y no es de Dios, la estrellada es grande. Aquí en Colombia,
Dame un segundo, hacemos un pequeño ajuste aquí. Así, porque... Entonces, acá en Colombia, estamos próximos a unas elecciones. Ya hay una contienda en las calles, en los noticieros, en la prensa, donde ustedes quieran, que dice eh, por qué la extrema derecha o la extrema izquierda, los del centro derecha o centro izquierda, y es el alegato y lo que quiera. ¿Y sabe por qué son todos alegatos? Porque nadie ha ido a buscar Romanos 13, donde dice que Dios coloca a los gobernantes porque Dios es el dueño del universo y por eso Él hace lo que a Él le plazca en todo el universo. De manera que el gobernante que viene para Colombia, Dios ya lo tiene determinado. Es más bien orar y decirle, Señor, muéstrame o guíame. Y alguien podría decir entonces, ¿qué pasa con los dictadores de algunos países y todo lo que ocurre? Es lo que sembró el pueblo y está cosechando. Porque hay países que viven en unos estados de pobreza y de miseria. Miremos la espiritualidad que ellos tienen. Hay países como la India o como Haití que tienen una pobreza extrema, pero ¿cuál es su mundo o su ámbito espiritual? ¿Cierto? El vudú, la magia negra o el politeísmo u otra serie de cosas. ¿Por qué Norteamérica llegó a ser un país más potente de todo el mundo o Israel? Porque fueron fundados en la palabra de Dios. Que se han venido desviando es otra cosa. De manera que hay muchas maneras de poder entender el diseño de Dios. Recordemos nuestro versículo base de este curso que estamos haciendo, donde dice, no imite las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles o renovarles la manera de pensar. Entonces, aquí aparece otra vez dos factores de confianza. Yo confío en el dinero o en la influencia social o política, en quién confío. ¿Cuántas cosas hay de este mundo en las que yo confío? Pero está la otra. ¿Cómo decirle Padre Nuestro si realmente mmm, no, no actúo como hijo? ¿Sí? ¿Qué nos estaría diciendo Dios en su palabra en este momento? No sigas insistiendo en manejar la vida a tu manera. ¿Por qué no me permites que te cambie la manera de pensar que yo te amo? Eres mi hijo, eres mi hija. Yo quiero cambiarte la manera de pensar. Dice entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, estamos conociendo la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo, aprenderán a conocer. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de hoy? Mirar en nuestra agenda cuáles son esos espacios y esos momentos que tengo para aprender a conocer la voluntad de Dios. Hagamos una pregunta bien profunda. En los años que tenemos, ¿qué tanto hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios? Nunca me cansaré de insistir en esto. Cada segundo de nuestra vida, Dios lo está permitiendo. Aquellas cosas que te ocurran en la vida, que produzcan dolor, que produzcan tristeza o lo que sea, es necesario que pasen. No lo entendemos, pero luego vamos a ver el resultado de por qué Dios lo permitió.
Entonces vamos a hablar de confianza dividida. ¿Qué es la confianza? La confianza es el resultado de la fe. La confianza es el resultado de la fe. La fe es un don dado por Dios. La fe no la puedo ir a traer de cualquier lado. Dice así: por la gracia que se me ha dado, les digno a todos ustedes. Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debía tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. No existe ningún ser humano que no tenga una medida de fe que Dios le ha entregado. Entonces aquí aparece otra vez la confianza dividida. Dios está diciendo, usted toma decisiones y camina en la vida de la manera como siente, se le ocurre, como piensa, o lo hace por la medida de fe que Dios le dio. Y aquí nos vamos a ir introduciendo en una profundidad increíble. Recordemos qué es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué la confianza es el resultado de la fe? Porque si yo camino con certeza y con convicción, soy una persona que camino confiado. Y esto lo he enseñado muchas veces. Que certeza es una vida sin dudas y convicción es vivir sin miedo. Aquí nos va dando los dos escenarios donde puede caminar un ser humano. Y yo te pido que compartas conmigo este momento de mirar cómo es que caminamos por la vida, lleno de dudas y de miedos. Hay personas que viven encerradas en su casa y les da miedo de todo y se han conformado con lo que tengan allí y de ahí no salen. Y hay otros que están en el otro extremo, desesperados por ir a algún nivel mejor de calidad de vida y anda haciendo negocios inadecuados, en fin. Ahora, un negocio inadecuado no quiere decir que no produzca muchísimo dinero. Hay gente que han hecho negocios, que han levantado empresas y son muy ricos, pero su vida y la de sus familias son vueltas pedazos. Sin fe es imposible agradar a Dios y punto. ¿Usted quiere caminar con Dios o caminar con lo que usted quiere de lo que el mundo le ofrece? No podemos mezclar las dos cosas. Entonces, si yo quiero caminar con Dios, que Dios me enseñe, que Dios me responda, que Dios me lleve a otro nivel, debo entender que Él se agrada y camina conmigo a través de la fe. Porque es necesario ese concepto que me gusta tanto de la Biblia y que decía el Señor, te es necesario. ¿Usted tiene claro los necesarios de su vida? Te es necesario. Dos puntos. Que el que se acerca a Dios, primero hay que acercarse a Dios. ¿Qué es lo que usted quiere cerrar o quiere abrir? Acérquese primero a Dios. Segundo, revise si de verdad usted cree que Él existe. Si es porque la palabra de Dios hay que meditarla. Hay personas a las que yo le he preguntado, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y no tienes dudas? Dice, pues como que a veces dudo. Resuelva esa duda. Y que sabe recompensar a los que lo buscan. ¿Cuántos a partir de hoy quieren ir conmigo en la búsqueda de estas recompensas? Dios está esperándote para recompensarte. Y no son las recompensas de lo que yo le pida, sino de lo que me es necesario. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces vamos mirando el hilo conductor de esta enseñanza. Caminar confiados, o sea, llenos de paz en medio de un mundo complejo. Jesús decía, caminarás en medio de lobos vestidos de ovejas. Este es un mundo cada vez más complicado, pero en vez de vivir en el miedo, en la duda, en la angustia y en el estrés, aprendamos a vivir en la confianza de Dios. Por eso él dice, mira, para que entiendas cómo está diseñado cada día que yo te regalo, entonces pídeme y yo te daré sabiduría abundante y sin exigirte nada, sin reproche, dice, sin estarte diciendo, pero es que tú hiciste esto y aquello, entonces pídemela con fe. Ahora, ¿cuáles son las características que Dios nos da para recibir una sabiduría abundante, no humana y destinada para cada uno de sus hijos? Dios se relaciona de manera personal, entregándole esa sabiduría que Él reservó para cada uno de nosotros. Acuérdese que el Señor dice que Él preparó tesoros escondidos y secretos muy guardados desde antes de la creación del mundo para los que le aman. O sea que cada uno de los que estamos buscando a Dios, colocando de verdad nuestra vida en Dios y no nuestras emociones y nuestros pensamientos para que manejen nuestra vida, Él tiene unos tesoros y unos secretos escondidos para entregarnos. Y dice, pídeme sabiduría y allí los encontrarás. Pero pida con fe, no dudando de nada. Entonces ya nos vamos encontrando que la duda parte la confianza en dos. La duda empieza uno a ponerlo, a ver, escojo aquí o escojo allá. Cuando Elías confronta al pueblo de Dios que estaba queriendo irse con Baal, irse con, con Acab y Jezabel, se para y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en medio de dos pensamientos? Claudicar es rendirse a la duda. ¿Hasta cuándo vas a vivir lleno de dudas o de pensamientos humanos equivocados, donde tarde o temprano vendrá la ruina y el fracaso? Entonces, con esto tenemos una excelente tarea. De verdad tenemos una relación con Dios y recibir la vida buena, agradable y perfecta que Él tiene para nosotros. Él está diciendo, no dudes, no dudes. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto a mí me parece tan potente. Donde el Señor dice, mientras estés dudando, no te voy a dar nada. Entonces aquí tenemos que hacernos una profunda reflexión. Coloca en este momento en tu corazón la necesidad más sentida que tienes. ¿Qué es lo que tú requieres? ¿Una intervención en tus hijos, en la sanidad? ¿En qué área es la que está allí que tú quisieras que Dios venga e intervenga? Nosotros vivimos enfocados y a veces ni dormimos pensando en cómo resolver tal cosa, ¿cierto? Y Dios te dice, es que el que la voy a resolver soy yo. Lo que necesito es que tú te ocupes de la duda. Necesito que tú te ocupes del miedo. Porque cuando tienes duda y miedo no recibes nada de mí. ¿Lo están entendiendo? Entonces es más el desespero por ir a pedir plata prestada, ir allá y esto y esas decisiones de desespero, donde entonces le quitamos la respuesta a Dios de las manos para hacerlo a nuestra manera. Qué increíble es caminar con el Señor de esa forma. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso se llama confianza dividida. Es inconstante, a veces le cree, a veces no,
Y a veces es tan rápido, uno sale de recibir estas meditaciones de Dios y sale de aquí lleno de esperanza, con la fe activada. Pero llega a la casa y le dan una noticia y no muy buena y se le desploma todo. ¿Están entendiendo? Esto es un gimnasio. La vida es un gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor o qué nos está hablando? Que le demos prioridad a trabajar la duda y el miedo. Si sigue viviendo en duda y en miedo, entonces es como usted le dice a alguien que Dios es su padre y dice, no, pues qué tal la clase de papá que tiene, ya cómo lo mantiene, lleno de miedo, de angustias. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso fue lo que nos enseñaron a iniciar en la comunicación con Dios. Pero es un Padre que nos dice 365 veces, no temas, yo estoy contigo. Mira lo que nos dice Dios en Apocalipsis 3. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni eres caliente, como quisiera que fueres lo uno o lo otro. Pero ya que eres, que no eres, perdón, pero ya que eres tibio, o sea, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Dios a veces es fuerte para esto. En otra versión dice, te vomitaré. Aquel que vive lleno de dudas y de miedo, a Dios le huele a vómito. Y perdone que sea brusco y fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Teniéndome a mí, que lo amo, que di a mi hijo en la cruz por ti, que quiero lo mejor, que te traje vida eterna, y sigues allí en las dudas, en los altibajos de lo que pasa, de lo que sucede, dice, ni eres frío ni eres caliente. Entonces, imagínate cómo nos presentamos delante de Dios. Es bien interesante que meditemos lo siguiente. Cuando yo vaya a presentarme delante de Dios, debiera meditar a qué vuelo. Si llego delante de Dios, llego de dudas, de miedos, de angustias, a pedirle cosas o a exigirle cosas o a reclamarle cosas, ¿cuál es el olor que está llegando arriba al altar de Dios? Recuerde también en Apocalipsis que dice que los hijos de Dios que de verdad lo adoran en espíritu y en verdad, sus oraciones son como perfume, como incienso en su altar. Cuando venimos a estas reuniones tan especiales, procuramos venir bien delante de Dios. Más que los vestidos físicos, es vestidos espirituales. Pero dice aquí, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo y no te va a servir de nada. Recordemos lo que dice también en uno de los evangelios. ¿Qué gana el hombre con tener todo el mundo si pierde su alma? Eh, por eso cuando iniciamos esta enseñanza, yo les decía, cuando terminemos este seminario, que probablemente nos vamos este resto de primer semestre, miremos cómo empezamos en enero y si verdaderamente esto nos transformó, porque en Romanos 12:2 nos promete eso el Señor. Dice, si tú me permites que yo renueve tu mente, dice, podrás comprender la vida que yo te doy, que es buena, agradable y perfecta. En algunos otros espacios he enseñado que el ser humano tiene la capacidad de separar lo externo de lo interno. Lo externo es el mundo, es lo cotidiano, es lo que vemos. Pero si de verdad somos hijos de Dios, lo interno es porque somos templo del Espíritu Santo.
Entonces vivimos asomados en la ventana del templo, dejándonos contaminar de todo lo que hay afuera. Así que te aconsejo, wow, Dios nos trae un consejo bien lindo hoy. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Y alguien me preguntaría, Carlos, ¿y cómo hago yo para ir a comprar? ¿Sabes? Ya el precio fue pagado. Nos compraron con precio de sangre a través de la muerte de Cristo en la cruz. Esa compra de ese oro purificado por fuego es la sabiduría de Dios. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos para que así puedas ver. O sea, es buscar a Dios por esa transformación. Y aquí nos podemos llevar a otra reflexión bien profunda. ¿Qué te importa más, el tener o el ser? Nuestras oraciones tienen más contenido del tener, del resolver o del ser, porque precisamente Dios lo que quiere es, estaré siempre insistiendo en esto, que seamos formados conforme al carácter de Cristo. Eso es lo más importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras te llegarán. Dice también que ganemos almas, y esa es la mejor forma de servirle a Dios. Hablarle a otros de que la vida tiene esperanza. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Quedémonos en esta última parte que es muy delicada. Eh, ¿Dios le ama a usted? ¿Usted desea que Dios le ame? Entonces Dios le disciplina. Pero esa disciplina no es humana. La disciplina de Dios no es un castigo cruel. La disciplina de Dios es con el amor transformador de Él. ¿Sabe qué dice en Proverbios 3 y 4? Dice, no te disgustes por la disciplina del Señor. Hasta en la disciplina, Dios nos permite deleitarnos de ver los resultados. Entonces, dentro del listado de cosas que le pedimos a Dios, ¿alguna vez hemos orado diciéndole, Señor, corrígeme? Hemos orado diciéndole, Señor, disciplíname. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una concepción muy equivocada de Dios. No, ¿qué tal decirle a Dios que me discipline o me manda un rayo y me parte en cuatro? No, Dios no es así. Dios nos disciplina con amor. Por eso Dios dice que Él no nos permitirá pasar pruebas más allá donde podamos resistirla. Y no eres una resistencia cruel, es formativa. Entonces, ¿qué nos pide Dios si hacemos un alto en este recorrido que hemos tenido? Y recuerden que estas enseñanzas quedan grabadas y puede volver en casa a mirarlas o a repasarlas para tomar decisiones. Si hemos venido a que Dios nos hable hoy, que nos está diciendo, arrepiéntete. ¿De qué? De tu indiferencia. ¿Qué tal lo que nos dice Dios? Yo que te amo, que te quiero dar lo mejor y a mí no me das el primer lugar en tu vida. Dice, arrepiéntete de tu indiferencia. Hay cosas que a uno le duelen muchísimo. Por ejemplo, tenemos un grupo de hombres los sábados de 7 a 8 de la mañana, una horita. Y usualmente entran
En el grupo tenemos como 60 hombres y cada sábado entran 8, 10, 12. Eso es indiferencia, ¿sí? El no tener quien me forme espiritualmente es indiferencia. Cuando miramos nuestras familias, hay familias que son muy metidas con Dios, pero el patrón común de las personas eh, que le caminamos a Dios es que nuestros hijos no le den el primer lugar a Dios. ¿Sí? La gran mayoría, como les digo, hay unos que es una bendición que toda la familia entienda que hay que caminar con el dueño de todo. Pero ahí están las promesas de Dios. De la indiferencia a Dios duele, pero debo pensar qué tan indiferente soy con Dios. Una forma interesante de confrontarnos es antes de acostarnos pensar, hoy caminé con Dios. Usted podría llevarse hoy esa dinámica de que todos los días antes de acostarse piense, este día me lo regaló Dios, caminé con Él o caminé con mi forma de pensar, con mis emociones, con lo que dice la cultura, la moda. ¿Con quién caminé hoy? Confianza dividida. La indiferencia divide la confianza. Y entonces es donde viene Dios nuevamente y nos trae este pasaje que dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Hoy te estoy llamando nuevamente. Ven, tengamos una relación. Oye mi voz, abre la puerta y yo entraré y cenaremos juntos. Cenar es compartir la sabiduría de Dios a nosotros. Esa es la cena. ¿Sabe qué quiere decir la palabra comunión? Común unión de dos espíritus. Entonces Dios dice, ven, cenemos, porque esto nos va a llevar a tener una común unión, una comunicación íntima, un caminar juntos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Otro alto aquí, ¿a usted le gustaría después de que se vaya de aquí de la tierra? Algunos creen que van a vivir eternamente acá. Estar sentado en el trono con Jesús, Él no le está ofreciendo. Dice, tal como yo salí vencedor, me sentaré con mi Padre en su trono. Así quiero que tú vengas y te sientes conmigo a disfrutar del paraíso cuando todo este negocio terrenal se acabe y que no falta mucho, se lo garantizo. ¿Usted sueña con eso? ¿Usted se imagina en esa Jerusalén celestial, en esa gran ciudad que hay en el cielo, donde viviremos eternamente? Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra y bajará a esa nueva tierra la nueva Jerusalén para que ahí vivamos. Vivir sentados con Él, eso te motivaría. Ahora pensemos otra cosa, si tú murieras hoy, ¿qué te llevarías de lo que tienes? ¿Qué te llevarías de aquello por lo que hemos luchado tanto por tener y por comprar o por viajar? Que yo no estoy diciendo que sea malo, la gente también puede disfrutar de esas cosas que Dios le permite, pero que no le quiten el primer puesto. Busca primeramente el reino. ¿Lo estamos buscando? Acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Sabe qué es acercarse? Es medir la distancia que hay y recortarla. ¿Pudiéramos medir cómo anda la distancia en nuestra relación con Dios? Personalmente me falta mucho. Hay tantas cosas que se va llenando uno que supuestamente son adecuadas, pero le va llenando el tiempo y después a uno le cuesta tener tiempos verdaderamente de calidad para estar con el Señor.
Hay algo que yo he llamado el mandamiento olvidado y se llama el día de reposo. Es un mandamiento, pero no es un mandamiento legalista, no es un mandamiento de que tiene que ser tal día o aquí o allá. No, saque un día para estar con el Señor donde no haya absolutamente nada de trabajo. Eso es lo que dice el mandamiento. Trabaje 6 días, pero deje un día en el que no le tenga que torturar su cabeza pensando en las deudas y en el trabajo y en esto. Suelte eso. Dedíquele un día a que Dios lo bendiga, lo llene de su amor, le espante la duda y el miedo. Lávese las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Confianza dividida. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Ni siquiera separamos lo terrenal de lo eterno cuando caminamos cada día. Una mezcla de cosas allí. Porque hay días que reímos y días que lloramos por ese tobogán en que vivimos, días de fe y días en que no compartimos con el Señor. De manera que la duda y el miedo dividen la confianza. Ante las pruebas de la vida debemos primero ver nuestra confianza en Dios. Cualquier cosa que usted quiera hacer a partir de hoy, ya no tiene disculpa porque ha escuchado esta enseñanza. Por favor, presta toda tu atención en esta parte final. Te motivo mucho a ello. Miremos dónde está nuestra confianza, sobre todo en las pruebas. Resolver con él la duda y el miedo es recibir la respuesta. Cuando yo vaya a acercarme a Dios, tengo que resolver esto. Entendamos, tenemos fe porque Dios nos la dio por medida. Y fe es la capacidad de vivir sin duda y sin miedo. Pero escuchen, lo que yo les estoy compartiendo hoy es lo siguiente. No quiere decir que no me llegan dudas. No quiere decir que no voy a tener miedo, porque somos humanos. Pero cada vez que llegue la duda o el miedo, tenemos quien nos lo resuelve. Dice en Hebreos, entrando confiadamente ante el altar de la gracia para hallar misericordia, gracia y el oportuno socorro. Oportuno socorro. Está allí, es un regalo el oportuno socorro. Pero el socorro de Dios no puede quedar en el quinto o sexto puesto porque yo quiero buscar otras soluciones humanas. Es como decirle a Dios, voy a intentar estas cosas y si de pronto no funcionan, pues te aviso. Está la confiancita con que tratamos al Señor. No, démosle prioridad a resolver la duda y el miedo antes de ir a buscar respuestas. Y aún no salir estresados y agobiados a buscar soluciones de desespero. Yo he visto personas, por ejemplo, que tienen una situación difícil financiera y van y venden la casa lo más barato posible, pues con tal de quitarse de encima ahí la pesadilla, en vez de esperar a ver Dios qué es lo que va a hacer. Yo vivo admirado, asombrado, maravillado de todos los milagros en los que Dios ha intervenido en mi vida. Cuando yo me he metido allí debajo de sus alas a decirle, Señor, tengo miedo, dudas, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, pero de aquí no me voy. Entendamos esto. Cuando usted está desesperado por alguna situación, es como que Dios está demorando mucho, entonces yo mejor me adelanto y resuelvo las cosas. Como si algo a Dios se le pudiera salir de control. Por todos los lados nos dice, ¿cierto? Recuerda lo que dice en Habacuc.
Dice que aunque se retarde un poquito, llegará, porque llegará en el tiempo perfecto de Dios. El día que te llegue la respuesta, ese es el día perfecto. Por eso dice los que esperan en el Señor, no dice los que se desesperan en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted ya estrenó esas alas como de águila volando por encima del pantano. Y aquí viene el tesoro que ha estado ahí todo el tiempo, pero no le hemos puesto toda la atención. Si la duda y el miedo parten dos la confianza y nos lleva a esa fe pobre que Jesús siempre le decía a hombres de poca fe. Entonces, ¿cómo ir a ese nivel que Dios quiere? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es viva porque produce vida, vida espiritual, la potencia, y eficaz porque produce resultados. No hay absolutamente ni una sola oración que no tenga respuesta de Dios. La palabra de Dios penetra lo más profundo. Dice que penetra hasta los tuétanos. ¿Sabe por qué escoge la figura del tuétano? Si usted entra al cuerpo humano, perfora el hueso y llega al tuétano y sigue de ahí, empieza a salir. O sea, Dios usa esa manera para decir lo más profundo que tiene son los tuétanos, ¿cierto? Así penetra la palabra de Dios a lo más profundo de tu ser para separar el pensamiento humano del miedo, de las dudas, de las soluciones humanas, de lo espiritual. Por eso Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, en esta parte final vamos a hacer un recorrido por Filipenses 4 del 4 al 9. Quedaría para otro seminario, pero esta es la carta de navegación de lo que hemos hablado hoy. Alégrese siempre en el Señor, insisto, alégrese. Podemos combinar este mandamiento de estar siempre alegres en el Señor con lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Dice, tráigame sus angustias y yo se las convierto en gozo, en paz. Aquí en Colombia hay un sistema financiero ilegal y perverso que se llama el gota a gota, donde le entregan a la gente un dinero y lo van exprimiendo gota a gota hasta que le quitan todo. ¿Cómo es posible que uno caiga en esos sistemas en vez de ir donde el Señor, que es el dueño de todo, del oro y de la plata? ¿Sí se dan cuenta qué tan fácil es traer ejemplos de cómo la gente va a resolver sus cosas a su manera? Y después se queja, Dios, ¿por qué a mí? Porque estoy acá esperándote hace rato para premiarte, regalarte, abrazarte, porque eres mi hijo y mi hija, pero tú me cambias por un gota a gota. Alégrese siempre en el Señor, insisto, alégrese. Que su amabilidad sea evidente a todos. A veces me han dicho, Carlos, pero con esa situación que tienes y se te nota como una paz. Lo digo para darle la gloria a Dios, que yo era el más tímido, miedoso y de todo lo que quieran. Cristo me transformó y me sigue transformando, que es lo que hace con cada uno. ¿Cómo puedo yo hablar de Jesús y me den una cara de amargura y de angustia? Y no, pues para estar así, ¿cierto?
Su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Él dijo, iré contigo a donde quiera que vayas, ahí estaré. Tú me entregaste tu alma, yo soy tu dueño. No se inquieten por nada. ¿Por qué hay que inquietarse? Qué bueno decirle eso al cerebro, ¿no? No te inquietes. A ver, quiero aprovechar este momento también para, hay muchos que me han cuestionado por hablar mucho de neurociencias, pero es que las neurociencias que yo hablo se refieren a cómo Dios diseñó el cerebro, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué al cerebro hay que enseñarle? Pero ¿y eso dónde está bíblico? Por todos los lados, vaya, busque qué hacía David con el alma. Alma mía, no te aflijas, alma mía, no te angusties, alma mía, busca al Señor, alma mía, recuerda todos sus beneficios. Eso es enseñarle al cerebro. Eso es crecer en confianza. Por eso es que nosotros debemos estar revisando nuestros pensamientos como lo vamos a ver ahora. Más bien, qué bueno decirle eso al alma, ¿no? Más bien, en vez de caminar con angustia, con ansiedad, con miedo y dudas, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Decirle, Señor, te traigo esta carga, ahora ya no es mía, te la entrego y te doy gracias por recibírmela. Te entrego mi carga, la duda, la incertidumbre, los miedos y yo recibo tu paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no te la doy como el mundo la da. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿De dónde vienen las enfermedades? Del estrés y de la pensadera. ¿Sí o no? Cuando usted está angustiado, no le da hasta gastritis, se le sube la presión, le empieza a fallar el tiroides, se le dispara una diabetes. Es como si le gustara a uno andar coleccionando todo eso, ¿no? Y por eso dice el Señor aquí, cuidaré tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. En esta parte final, llevémonos otro regalo. Dios quiere cuidar mi corazón, mis pensamientos, mis emociones. Él quiere cuidarme. Si Él me está cuidando es porque puedo experimentar una paz. La paz es un indicador increíble de que yo verdaderamente camino con Dios. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Esto que estoy pensando es verdadero. Esto que estoy pensando y decidiendo tiene respaldo ahí en la palabra de Dios, en el manual perfecto de vida. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y muchos no sabemos todo este versículo de memoria, pero vaya, practique, separe cada cosita. ¿Qué tiempo le dedico a ver si es verdadero? ¿En qué cosas veo que sean respetables, justas, puras, amables? Todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, dice el apóstol Pablo, recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice el libro de Romanos. Algo que podemos ir concluyendo también es lo siguiente. Cada vez que usted ve el Instagram o el Facebook o cualquiera de estas redes, usted lo que está viendo ahí es verdadero, es respetable, es justo, es puro, es amable, es digno de admiración, honra a Dios. Para buscar en las redes algo que sea así, toca buscarlo con lupa, porque estamos viviendo la vida de los antivalores.
Ya mujeres desnudas se encuentran por todos los lados, así uno no quiera meterse en nada, te salen en las propagandas, te salen en todos los lados. A los caballos, no sé, pero en algunos países le colocan unas cosas aquí a los lados de los ojos para que no vean para todo lado y no, ¿cierto? Yo creo que a uno le van a, Dios nos va a tocar que ponernos de esas cosas, no sé cómo se llaman, para librarnos de toda esa ametralladora que hay por todos los lados. Es como si tuviera que salir uno con un paraguas espiritual para que todo no le caiga encima. De manera que qué bueno entender que caminar con Dios es orar, es leer y escuchar y meditar su palabra, es la práctica diaria aplicándolo a nuestra vida y es tener un líder. Por favor, este año en todos los espacios voy a estar diciendo a usted quién lo forma, a usted quién lo entrena, a usted quién lo disipula, a usted quién lo mentorea o lo pastorea, como quiera llamarle. Si usted camina solo y no tiene quien lo forme, eso se llama altivez, autosuficiencia. Bueno, tenemos grupos de estudio que estamos reorganizando para iniciar probablemente en la próxima semana. Escríbanos y le acompañaremos. Un abrazo grande de nuestro Ministerio Restauración Agape Internacional y así como está allí lo pueden encontrar en YouTube. Ok.